Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros, a esas historias de vida que tenemos ustedes y yo. Todas las semanas les cuento. Historias de distintos personajes reales que me llegan de alguna manera u otra y que me gusta compartirlas con ustedes. La historia de hoy cuenta de un señor que, no voy a decir el nombre justamente, pero que a los 15 años era muy humilde, se encontró viviendo de repente en una pensión porque no tenía familia y tuvo que empezar a pelear la vida, tuvo que empezar a enfrentarse con los problemas de la calle. Empezó vendiendo algunas cosas, pero siempre con esfuerzo, con trabajo, con ganas de progresar. Esta persona, después de muchos golpes y de muchos fracasos, fue creciendo y se fue haciendo un pequeño empresario, y de a poco, luchando, intentando una y dos veces más, creció y se convirtió en un gran empresario, en una persona con dinero, con empresas, en una persona que supo administrar y supo lo que es el esfuerzo, lo que es realmente el sacrificio. Nada dejó librado al azar, sino que su vida constantemente fue el esfuerzo, el sacrificio. Hoy en día, este señor, empresario con dinero, lamentablemente se fue a vivir a otro país porque en Argentina los impuestos son tan altos que no podía seguir trabajando, no podía seguir con sus empresas. Lamentablemente se tuvo que ir, está en otro lado, en otro país, pero siguió adelante con sus empresas y hoy les puedo decir que está bien reconocido. Con esto les quiero decir que, primero, si en los países hay demasiados impuestos, la gente no puede progresar, no puede invertir, no puede crecer. Y segundo, y fundamentalmente, que con el esfuerzo, con el trabajo, no importa si usted tiene un puesto en la calle, si reparte volantes, si empieza de abajo como cadete, con ganas, con esfuerzo, con tenacidad, se puede lograr, se puede avanzar, se puede progresar en la vida y realmente siempre, por el lado del bien, siempre va a encontrar el camino, siempre va a encontrar una puerta abierta para crecer, para progresar. Entonces, muchos jóvenes hoy en día dicen, bueno, no tengo nada y no veo futuro. Siempre hay un futuro. Para los que tenemos fe, para los que tenemos esperanza y para los que tenemos ganas de trabajar, siempre hay un futuro. Siempre hay un mañana. Esto es todo. Quería compartir esta historia con ustedes que me pareció realmente interesante de alguien tan abajo, cómo ha crecido tanto y cómo en base al esfuerzo se logran las cosas. Esto es todo. Los quiero mucho, no me dejen sola.